Hola, soy la enfermera María Valadez y están ustedes en La Botica, en el programa de radio que cuida de su salud, en la onda local de Andalucía. Desde Radio Casares, cada semana mi compañero Juan Antonio Gavira y yo les intentamos ayudar a cuidar su salud. Hoy vamos a hacernos eco de una nueva mesa redonda en las cuartas jornadas de salud en entornos rurales que se celebraron en Casares. Mesa redonda con la que contamos con la Asociación Crisalis, dos mamás de la Asociación Crisalis, Gloria y María José, moderada por el doctor Raúl Quirós, que es médico especialista en medicina interna del Hospital Universitario Costa del Sol. Además, dentro de esas mesas redondas también intervendrán varias madres que están presentes. Una de ellas está en la directiva del Colegio Blas Infante y harán interesantes aportaciones que creo que ayudarán a entender mejor pues esta mesa redonda dedicada a la diversidad sexual. Les dejo con ellos. Hoy nos acompaña en la mesa Gloria y María José, que vienen del colectivo Crisalis, y diréis, ¿eso qué es? ¿Qué es Crisalis, ¿no? ¿Qué es esa asociación? Pues veréis, la mayoría de las historias bonitas de la vida empiezan desde la necesidad de tener que proteger y aprender, ¿no? Tenéis que poneros en situación, imaginaros año 2013, hay un grupo de madres, un grupo de padres que se encuentran buscando respuestas a preguntas que nadie les puede dar. Y la única pregunta que tenían ellas y ellos en la cabeza era ¿qué hacemos ahora que nuestros hijos y nuestras hijas pues no se sienten cómodos en el cuerpo con el que les tocó nacer? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? De esa unión nace una red de familias que, bueno, con valentía deciden no esperar a que alguien les dé respuesta, sino que empiezan a hacer cosas y empiezan a formarse, aprenden, crean protocolos, acompañan a familias y a día de hoy se han convertido en voz de abrazo y esperanza, ¿no? Este colectivo Crisalis es mucho más que una asociación, como digo, es una familia, forma y lucha por un mundo en el que todas las personas tienen derecho a ser y tienen derecho a ser respetadas. Son las personas que nos van a enseñar. Ya os digo que las conversaciones que he tenido, sobre todo con Gloria, preparando esta mesa para mí han sido absolutamente enriquecedoras y yo espero que vosotros aprendáis todo lo que yo he aprendido, que seguro que hoy aprenderemos mucho más. Vamos a hacerlo en modo coloquio, ¿vale? Estáis en vuestra casa. ¿Me pido la primera pregunta? Esto es para ti. Así que arranca María y cuando tú quieras. Creo que confundimos muchas veces lo que es identidad de género, orientación sexual, expresión de género. ¿De qué estamos hablando en cada caso? ¿Cómo lo definiríais? Bueno, buenas tardes. Yo soy Gloria, ella es mi amiga, familia, María José. Gracias por esta bonita presentación, por la invitación a estar aquí esta tarde-noche con todos vosotros. Nosotras formamos parte de Crisalis. Estamos, bueno, aparte de ser madres asociadas, formamos parte del equipo formativo, jurídico, de acompañamiento en la asociación. Como ha dicho Raúl, es una asociación totalmente voluntaria, altruista. Somos familias que, como ha dicho Raúl, nos tuvimos que unir porque no teníamos nada ya en el año 2013. Gracias a muchas familias que dieron en su día el primer paso, pues hoy Crisalis seguimos aquí, podemos estar aquí, podemos seguir formando y ayudar a las personas, que es de lo que se trata. Entonces, esta primera pregunta, a mí me parece que es muy importante empezar siempre una formación, una charla, un coloquio, hablando de esto porque yo me llevé la sorpresa en mi vida cuando en mi trabajo, yo tengo 51 años, y había personas que de 60 años, de 30 o de 20, no sabían diferenciar lo que es la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género, porque son cosas totalmente diferentes. Pues la identidad de género es una percepción subconsciente, personal, que nos autodefine a cada persona como hombre-mujer. Las dos cosas son ninguna de ellas, ¿no? La identidad de género está muy en relación, también podemos hablar en relación con la identidad de género sobre el sexo registral, porque cuando nacemos, por una simple apreciación visual en un hospital, si un bebé tiene un pene, pues dicen es un niño, le inscribes en el registro civil con el sexo masculino, y si tiene una vulva, pues una niña inscrita como niña. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa asignación de sexo no se corresponde con lo que sienten las personas, ¿no? Y aquí es donde viene la diferenciación entre las personas cis, que somos aquellas que nos identificamos con el sexo que nos han asignado al nacer, y las personas trans, que son aquellas que no se identifican con el sexo que les han asignado al nacer. El término trans engloba múltiples identidades, pero bueno, no vamos a hablar sobre eso para que no sea muy largo, ¿no? Por otro lado, la orientación sexual o sexoafectiva
responde a la pregunta ¿quién me atrae? La identidad de género es quién soy yo, la orientación sexoafectiva es quién me atrae. Es decir, las personas nos sentimos atraídas por otras personas, pero podemos decir que podemos ponerlo en relación con la parte sexual y la parte afectiva, y son dos conceptos que no tienen por qué coincidir, de tal manera que una persona aromántica, es decir, aquella que no siente atracción afectiva por otra persona, puede ser heterosexual, bisexual o bisexual, ¿no? Y por el contrario, una persona sexual, aquella que no tiene una atracción afectiva hacia otra persona, pues, una atracción sexual hacia otra persona, pues puede ser homoromántica, birromántica, heteroromántica, ¿no? A lo largo de la historia, pues siempre se ha confundido mucho la terminología, ¿no? Pues si eres trans, entonces es que eres homosexual, y no tiene por qué ser así. Tú puedes ser una persona trans y puedes ser una mujer trans y ser lesbiana, igual que hay mujeres cis que son lesbianas, ¿no? Y por último, la cuestión expresión de género se refiere a cómo me muestro ante la sociedad, es decir, cómo me ve el resto del mundo, ¿no? La sociedad. Con la expresión de género nos estamos refiriendo a una serie de actitudes, características, comportamientos sociales que se asignan a los hombres y a las mujeres. Son realmente relaciones estereotipadas que no están basadas en características biológicas, ¿no? Creo que todos sabemos lo que son los estereotipos de género, ¿no? Son aquellos comportamientos, atributos, características que socialmente a lo largo de la historia se han atribuido tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, un estereotipo masculino, la inteligencia, la racionalidad, que son manitas, la valentía, la fortaleza, los hombres no lloran. Por ejemplo, de mujeres, pues podríamos decir la dulzura, la ternura, el pelo largo, el color rosa, que somos muy románticas, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, la expresión de género ha ido sufriendo distintas evoluciones, pero sí que es verdad que normalmente está sujeta a una serie de ideas muy jerárquicas, muy encajonadas, lo que ha hecho que cuando te sales de lo que se supone que es normal, pues la sociedad no te acepte y puedas sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Y esto, aunque hoy estamos hablando de las personas trans, le puede pasar también a una persona cis, ¿no? Cuando no encajas en lo que la sociedad entiende que es lo correcto, pues puedes sufrir también algún tipo de violencia. Hablando de ese encaje de la sociedad, María José, ¿hasta qué punto crees que la identidad de género se descubre o se construye porque la sociedad te empuja a? Bueno, esta pregunta es muy compleja, ¿eh? Esta pregunta hay que leer bien a Judith Butler, por ejemplo, a Paul Preciado, en fin, es bastante complejo. La experiencia que tenemos desde Crisalis es que la identidad nace. Y si estuviera aquí Carla Antonelli, que además yo sé que aquí ha estado, lo tendría clarísimo también. Nosotras, las familias, podemos hablar desde la experiencia. Y la experiencia es que desde muy pequeñas, tú le dices a un peque qué guapo eres y te rectifica y te dice, mamá, soy guapa, por ejemplo. Eso lo hemos vivido aquí varias familias de las que estamos y cosas así. Entonces, desde el momento que tú tienes esa vivencia, te planteas mucho, bueno, si tiene 2 años, no ha tenido oportunidad de construir nada y te está diciendo que esta es su identidad de género. Bueno, me ha encantado cómo lo ha explicado Gloria, maravillosamente bien. Me gustaría solamente aportar un poquito, y es que todo lo que ella ha comentado no nos identifica, no define nuestra identidad sexual. Es decir, que por tener un pene o una vulva, como ella bien decía, eso no nos está identificando, o sea, no aportan a nuestra identidad sexual. Somos nosotras, cada persona individualmente, quienes sabemos, quienes nos conocemos. Es independiente la orientación sexual, es decir, por quién te sientas atraído o atraída, es independiente la expresión de género, y aquí sí me gusta a mí también aportar bastante. Porque, por ejemplo, la expresión de género es cómo cada persona va por la vida, cómo cada persona expresa su identidad de género.
Acaba de morir la gran Diane Keaton y a mí, por ejemplo, esa mujer me encantaba porque fue de las primeras que se puso ropa de camisas blancas, traje de chaqueta, corbata. Era su expresión de género. ¿Y eso le hacía que fuese un hombre? Pues no, era su expresión de género. Ella se identificaba, me imagino que como mujer. Por eso es como que hay que separar cada cosa y no asociar. Cada vez más cuando van a la del quinto mes, me parece que es, cuando te dicen el sexo y ya dicen, bueno, por ahora, porque lo que están apreciando es solamente los genitales. Pero es que nuestros niños, niñas, niñes son quienes nos han dicho quiénes son, quienes nos han manifestado su identidad. Y además desde tan temprana edad, que es que no hay verdad más pura que esa. Por eso yo creo que... Porque en vuestra experiencia es precozmente, desde que en algunos casos, imagino que habrá mucha variabilidad, pero ocurre que desde que prácticamente tienen conciencia de sí mismos, empiezan ya a tener su propia conciencia de género y eligen ellos, ¿no? No es que elijan, es que simplemente te lo manifiestan. No, se sienten, vaya, no es que elijan. Ahí va también la confianza en la familia, porque he leído muchos artículos, no había tanta libertad para poder expresarte cuando en otras generaciones. Y estas generaciones que ahora hay mucho niño, mucha niña trans. No, es que ahora tienen una familia que les apoya, que les acompaña y que tienen confianza para poder expresarlo, porque científicamente demostrado, los niños y las niñas a los 2 años ya saben si son niños o son niñas, y no lo saben porque se miren para abajo, lo saben porque lo sienten y no están confundidos, ¿verdad? No están confundidos. Para nada. Lo que ocurre es que ahora se le pone una palabra, porque lo que no tiene palabra no existe, y esto lleva existiendo toda la vida de la historia de la humanidad. El género lo ha creado la sociedad, no lo ha creado la naturaleza. El género es cómo nos comportamos, cómo nos expresamos. ¿Quién nos dice cómo nos comportamos? Pues al principio, dependiendo de la generación, nos lo dicen en la familia, pero luego nos lo dicen en el colegio, pero luego nos lo dice el médico o la médica, pero luego nos lo dicen nuestros compañeros, las modas. La sociedad, no la genética, no la biología. ¿Me equivoco, chicas? Ya, lo que pasa es que vivimos en una sociedad con mucho prejuicio, ¿no? Cuando te pones a pensar o te pones a comentar estos temas y tal, hay mucha reticencia y mucha resistencia a entender que el género no es la casilla que tú comentabas antes cuando nacemos, que nos asignan en función de nuestros genitales. ¿Por qué, vosotras desde vuestra experiencia, por qué esta resistencia? Pues un poco por lo que ha dicho María, porque la sociedad, antiguas generaciones, no se hablaba, era un tema tabú, no había formaciones, no había asociaciones, familias que se unían, que luchaban por derechos, por reconocer a sus hijos, a sus hijas. Y claro, es lo que ha dicho María, lo que no se nombra no existe. Entonces, pues eras el rarito de la familia y ya está. Lo que pasa es que, gracias a Dios, hay una nueva generación, porque la infancia trans ha existido siempre. De hecho, aquí se ha nombrado a Carla Antonelli. Si alguien ha leído su libro, ella reconoce que siempre supo que es una mujer. Lo que pasa es que cada tránsito es personal, individual, y hay personas que lo pueden manifestar a muy temprana edad, y otras personas pues cuando por determinadas razones, pues en la adolescencia o incluso en la adultez, y no pasa nada. En nuestros casos personales, pues nuestros niños pues lo han manifestado a muy tempranas edades. Mi hija, en lo que ha dicho Raúl, con apenas 2 años y medio, a mí ya me daba señales de que era una niña. Me gustaría añadir a lo que estabais comentando que sobre todo esta generación de familias lo que hemos puesto en práctica ha sido la escucha activa. Hemos escuchado hasta con los ojos, hemos estado pendientes de cada señal. Al principio, como no teníamos educación, porque no existía nada, muchas familias, a mí misma me pasó también, pensábamos que era un tema de orientación. Y yo le decía, mira, tú te puedes casar con una chica, no sé qué. Mamá, que no es eso, me decía, hasta que yo ya comprendí lo que era. Pero luego, además, tuvimos que estudiar y formarnos mucho para poder, porque sobre todo lo que queremos es que tengan infancias felices. Hoy por hoy mi hijo es un adolescente universitario, está ya en la Universidad de Granada. Soy una madre muy orgullosa por todos esos temas, pero él ha tenido una infancia y además una infancia feliz porque él le gustaba el atletismo y ahí fue donde empezaron los primeros obstáculos.
El deporte, pues categoría femenina, categoría masculina. Él se sentía fatal corriendo con las niñas y ya llegaba a manifestarlo, pues incluso se sentía mal físicamente. Hasta que ya dijimos, bueno, pues nada, esto hay que atajarlo. Y era tan sencillo, pues bueno, pues como respetarle la identidad. Y él hizo su infancia en su identidad de chico y tan feliz. Y han pasado muchos años desde que tenía 6 años y, por ejemplo, mi experiencia y la de algunas compañeras de aquí es precisamente que no es una moda, como dice mucha gente, que no es temporal, que esto es así y hay que respetarlo. ¿Qué hay detrás de los prejuicios? ¿Hay miedo, hay ignorancia, hay desconocimiento? Pues todo. Un combo perfecto lo que has dicho. Miedo, ignorancia, desconocimiento, todo. Entonces, frente a esto lo que tenemos es que estar siempre pues con información. Nos tuvimos que informar las familias y además pues hemos hecho una labor de seguir formándonos y informando, y sobre todo ha sido un proceso de deconstrucción para después volver a construir, porque teníamos muchos mitos, muchos miedos, nosotras mismas teníamos miedos. Pensábamos además que iban a sufrir mucho rechazo de la sociedad. Estábamos muertas de miedo algunas familias. Bueno, al final dimos ese paso para adelante con valentía y el tiempo nos va dando la razón. Pero ¿qué se le pasa por la cabeza a un padre o a una madre cuando tu hijo te plantea que no se siente contento con su sexo y que tiene una identidad de género diferente? ¿Qué fue lo primero que os pasó por la cabeza? Bueno, como son tan pequeños no te lo explican así, de esa manera, simplemente te dicen, pues sí, soy un niño, con enfado y con furia y córtame el pelo y cosas así. Bueno, su experiencia tiene que ser diferente porque es una niña, pero vamos, lo mismo, el pelo largo, vestidos, muy femenina. Habréis acompañado a familias que han hecho el tránsito a mayor edad, ¿no? Los niños o las niñas, ¿no? Sí. Es más complicado. ¿Por? La adolescencia. La adolescencia ya de por sí es muy complicada. ¿Se sienten señalados? Sí, mucho. En la adolescencia más. En la adolescencia más. Sí, de peques no, de peques suele ser como un descubrimiento, porque de pronto dicen, vale, ya sé lo que me pasa, y reaccionan de forma muy eufórica además. Bien, y ya pueden manifestarse al mundo como son realmente, no tienen que ocultar nada. ¿Y cómo se le enseña a un hijo o a una hija a vivir siempre sintiéndose señalado, señalada por ser y sentir cómo se sienten o cómo son? Pues yo creo que empoderándolos con formación. Lo que ha dicho María José, las familias nos formamos, tanto los padres como los niños. En Crisalis tenemos formaciones para adultos y para niños, ¿no? Educándolos a ellos mismos, para que puedan en el colegio, cuando venga alguien, ellos pueden diferenciar quién viene por desconocimiento y quién tiene curiosidad del que viene a hacerte daño, ¿no? Empoderándolos, que puedan hablar de ellos con total seguridad y que no sientan miedo a decir, pues esta persona soy yo. Estabas comentando algo antes de empoderarlos. Es difícil empoderarlos cuando estamos hablando de que muchas veces se sienten señalados todo el tiempo y en todas las dimensiones sociales. Estamos hablando de la adolescencia, todo es social, ¿vale? ¿Qué necesita de verdad un adolescente que empieza a expresarse con una identidad no normativa? Os voy a quedar con esa palabra, ¿eh? No normativa. Pues yo creo fundamental lo que ha dicho María José, escucha activa. La adolescencia es la segunda oportunidad que tenemos los seres humanos de llegar a convertirnos en las maravillosas personas que todos hemos venido a ser. La primera es cuando nacemos, la segunda es cuando pasamos la adolescencia. La adolescencia es un periodo, si sois padres, lo habréis vivido, lo estaréis viendo, de muchos cambios en nuestros hijos. Es un momento en el que los niños necesitan mucho a sus iguales, quieren parecerse mucho a sus iguales, necesitan ser aceptados por sus iguales. Y claro, cuando no encajas en lo normativo,
pues a veces puede ser mucho más difícil. Por eso también desde Crisalis abogamos por educar en diversidad, hacer formaciones en centros sanitarios, en colegios, en el claustro, a familias, porque si el propio alumnado conoce lo que es la diversidad de género, pues llegará un momento que consideren que un compañero trans pues es como yo, no tengo por qué verle como un bicho raro, o, pues si es que pareces normal, es que ¿por qué tengo que pasar por normal? Es que soy una persona como tú, de hecho me estáis mirando a mí, yo me identifico como ella, pero yo puedo ser una mujer trans perfectamente. Entonces, de lo que se trata es de que los adolescentes, los niños trans, cuando estén en el colegio, se les vea como un compañero más, no se señalen por su identidad de género, porque en la sociedad ahora, por ejemplo, tienen un compañero pelirrojo se le trata como el que es rubio, moreno. Entonces, ¿por qué a un compañero trans no se le trata como un compañero cis? Es algo que es importante luchar contra ese prejuicio y educar en diversidad. Sí, es cierto que eso está propiciado también porque ha sido un tema tabú hasta hace muy poco. Date cuenta que hasta hace, creo que fue en 2018 cuando se sacó de la disforia de género, que era una patología, se sacó de los manuales lo de los manuales médicos, ¿no? Sí. Y es cierto que para acompañar bien hay que entender muy bien que no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una característica, ¿no? No es una enfermedad y gracias a la evolución social también en general, pues hay que decir que en Andalucía, por ejemplo, tenemos una serie de leyes que nos protegen y a nivel nacional está la conocida Ley Trans, que se aprobó en 2023, que ya tocaba en España que recogiese el principio de autodeterminación, que considerase ya que las personas trans, ser trans no es una patología. Entonces, bueno, pues las leyes van reconociendo todas esas cosas que las familias sabemos perfectamente. Tener un hijo trans no es tener un hijo enfermo. Me gustaría decir que también hay que cambiar la mirada. Tenemos que, bien a cuento de todo esto de la adolescencia y cuando nos acostumbramos a ver, nos acomodamos, nuestra mirada ya se acostumbra a ver personas muy diversas, pues es que es muy enriquecedor. Entonces, dentro de la adolescencia, es que claro, la culpa también la tienen mucho los estereotipos y más lo que hablabas de las redes sociales y tal, de los cuerpos, cómo tienen que ser perfectos, cómo es el cuerpo perfecto de una mujer. Porque yo veo aquí muchísimas mujeres y cada una es muy diferente de otra. ¿Cómo tiene que ser el cuerpo perfecto de un hombre? ¿Quién dice eso? Pues todos los cuerpos son perfectos y todos los cuerpos son válidos. Y en la adolescencia, pues habría que hacer mucho hincapié en eso porque, por ejemplo, cuando yo he viajado en Holanda, me hace mucha gracia, las 2 o 3 veces que he viajado, me he encontrado con mujeres totalmente vestidas y con un bigote. Si era una persona trans, si era una persona cis, lo desconozco, pero llevaba bigote. Y entonces, ¿qué pasa? En mi caso yo estaba habituada e incluso me daba alegría ver esas cosas, ¿no? Por ver que iban con tanta naturalidad por la calle. Pero bueno, claro, no es fácil y la sociedad tiene que hacer un ejercicio de eso. Cuando estabas comentando de cambiar la mirada, estaba pensando en la mirada donde se cambia. La mirada se cambia en la educación y la educación se hace en los colegios. Ahí en la sala, profesores que levanten el brazo, la mano en los profesores que haya o profesores en formación. Veo un profesor por aquí, otro por allí por el fondo. Y en formación tenemos profesores o profesoras. Aquí hay una y hay otra. Vale, y allí arriba pues también sigue formándose. Una pregunta para los profesores que levanten la mano. ¿Habéis recibido algún tipo de enseñanza o adiestramiento en diversidad de género? ¿No? ¿Por allí atrás? Allí en el fondo sí. Hasta ahora las que están estudiando magisterio llevan poco tiempo, poco, y por allí poca cosa. Los sanitarios. Levantad los brazos los sanitarios de la sala, por favor. Vamos a mantener el brazo levantado los que hemos recibido formación específica sobre este tema. Porque la hemos buscado, ¿eh? Por tu cuenta, ¿no? Por nuestra cuenta. La hemos buscado. Es que tenemos un problema, porque no podemos hacer un cambio si no se cambia la base. Si nosotros no aprendemos en las universidades a respetar a los pacientes en función de su identidad de género y no por su sexo. Yo no cuento lo que es ingresar en un hospital siendo una persona que no tenga una identidad de género acorde a su sexo. ¿Cómo comparte habitación? Y si los profesores tampoco tienen una formación, ¿esto cómo lo arreglamos? Con formación, bueno, hay algunos profesionales que buscan información. Yo, por ejemplo, puedo compartir que mi hija cuando cambió de pediatra,
yo pedí una cita con él y cuando se enteró que su paciente era una niña trans, a mí la verdad es que me alegré mucho cuando al día siguiente él se había sacado el protocolo y me estaba diciendo, bueno, es que las personas trans, los niños, porque me dio una muestra de que se estaba preocupando por su paciente. Entonces yo creo que es toda una cuestión de actitud. Actitud por querer ser un buen profesional, por ejemplo, un buen sanitario. Y en el tema de los profesores es que yo creo que pasan muchas horas con los niños y tienen que formarse para darse cuenta de que la infancia trans, la adolescencia trans existe y que muchos de ellos sufren, porque es verdad que muchos están bien acompañados por sus familias, pero hay otros muchos que no tienen esa suerte, y entonces ahí es donde entran en juego los profesores que tienen que dar la señal de alarma, porque existe una serie de protocolos educativos que protegen a los niños, a los adolescentes, y que se pueden activar desde el propio colegio cuando se detecta que esa personita no está siendo acompañada como debe. Ver esto no como un problema, sino como una oportunidad de aprendizaje. Yo iba a tirarle un tirón de oreja a los sanitarios, porque muchas veces los sanitarios, cuando no conocemos algo, lo volvemos enfermedad. Sí, totalmente. A veces se necesita un apoyo, una formación que ellas han tenido que buscar. Y además hoy estamos conociendo dónde buscar con fiabilidad, ¿no? Además de la formación, otra cosa muy importante es el respeto. Yo, por ejemplo, me acuerdo estuve en formaciones a personal sanitario en Ronda y además hubo una asistencia de médicos y doctoras y, en fin, fue increíble aquello. Esto es una anécdota, porque yo me equivoqué y en vez de llevarme en el pendrive la formación que tenía más profesional para profesionales y tal, llevaba una de primaria. Divertidísimo. De primaria. Lo que pasa es que al final, bueno, como conocía las leyes y tal, yo las fui comentando y todo eso, pero me acuerdo que salió una ficha que era respeto con globitos y todo. Bueno, pues yo no he recibido más felicitaciones por una charla o como lo queramos decir. Más que en esa, la gente entendió profundamente de lo que va esto. Dice, o sea, que tú no has venido aquí a hablarnos de cosas médicas, de tecnicismo. Tú has venido aquí a hablarnos de respeto, de acompañamiento, para enseñarnos, escucha, ¿no? De escucha. Hay una cosa que creo que es una idea preconcebida y que me gustaría que desmontáramos un poco. Es que creemos que cuando una persona es trans va asociado a la cirugía. ¿Qué tenéis que decir hacia eso? Que no es así, que cada tránsito es distinto. Hay personas trans que sienten la necesidad de tener un cuerpo más normativo, más a lo que socialmente se acepta como mujer o como hombre, y hay otras personas trans que no, que viven y aceptan plenamente su cuerpo, que son felices con su cuerpo tal y como es, y no recurren a ningún tipo de tratamiento. Pero son tratamientos, en el caso de cirugías, que si lo pensamos también se las hacen las personas cis. Hay mujeres cis que hacen aumentos de mamas. Hay hombres que se hacen injertos de pelo. Entonces no es que sean operaciones exclusivas de las personas trans. Y lo que tendríamos que reflexionar también mucho es qué puede llevar a una persona trans a sentir la necesidad de operarse para ser aceptado por la sociedad. O sea, que tú tengas que cambiar tu cuerpo para que la sociedad te acepte, eso da mucho que pensar. Nosotras como familias escuchamos, acompañamos a nuestros hijos, pero todos los días les decimos que son maravillosos con los cuerpos que tienen, y que para ser mujer no tienes por qué tener una vulva, y que para ser un hombre no hace falta tener un pene, y que incluso puedes ser un hombre trans y aprovechar tus características sexuales y decidir tener descendencia. Y que un hombre trans geste un bebé no significa que no sea un hombre, sino que está gozando de sus genitales, los que la naturaleza le ha dotado, y aprovechando también esos genitales para poder reproducirse. Es que muchos no sabéis, y los que lo sabemos es porque lo hemos tenido que estudiar, el sexo no está solamente aquí, el sexo está sobre todo aquí. Y no tiene por qué ser igual lo que hay aquí que lo que hay ahí. Ese respeto
ese aprendizaje es una asignatura que tenemos pendiente, que es la educación sexual en los colegios. Y ahí los colegios tienen un papel fundamental. Vosotras, en vuestra experiencia con la familia, no sé si es una obligación o sentís la necesidad de comunicar al profesorado que tenéis un niño o una niña trans para que, no sé, vea señales de bullying, porque no sé si es que son, perdóname por la expresión, carne de cañón para las burlas y las críticas de los compañeros. Son vulnerables, efectivamente son vulnerables. Yo sentí esa necesidad. De cada curso que pasaba lo contábamos. Porque además mi hijo era también muy expresivo, muy abierto, lo iba contando sin ningún pudor. Pero claro, eso cuando son peques se ven bastante arropados por el resto de sus compañeros y tal. Cuando van creciendo comienzan las cositas. Bueno, al final nunca le llegaron a hacer bullying por ese tema y sin embargo sí por otros temas, curiosamente, porque él tenía mucha empatía con sus amigas chicas y tal, y cuando empezó a haber masculinidades tóxicas entre su entorno de amigos chicos y él no se identificaba con esa masculinidad, ahí fue cuando los chicos lo excluyeron y ya, de hecho, siempre ha tenido durante su adolescencia más amigas que amigos, lamentablemente. Y es por eso, porque él tuvo y nuestros peques en general han tenido un aprendizaje en diversidad y en respeto y en igualdad. Y además también, aparte de ese aprendizaje que han tenido, ahora se me ha ido un poco... Sí, yo te quería comentar que no podemos olvidar que somos todas las generaciones que habemos aquí, nos hemos educado en una sociedad patriarcal. Y en una sociedad patriarcal, lo diferente, sobre todo si tiene que ver con la identidad de género, no se habla. Y si se habla, se le vuelve enfermedad. No, o rechazo. Si es que en las universidades tenemos que buscar la formación, si es que los profesores tienen que buscar la formación. ¿Desde cuándo no se cambia los libros de texto, por favor? ¿Cuántos años llevamos enseñando lo mismo? ¿Cuántas actualizaciones hacen falta? Porque la sociedad cambia, evoluciona, es una evolución. Y esto ha existido siempre. Déjame comentar un ejemplo. En las tribus indígenas, el chamán era, lo más habitual es que fuera una persona trans, porque se la consideraba la persona más sabia, porque tenía la capacidad de empatizar con todos, con todas y con todes. Y eso se ha perdido. Y se ha perdido porque hemos dejado que el género sea a ver, que es una construcción social, pero sigamos influenciados por la política, la cultura, la tradición, la religión. Y esto, señoras y señores, es salud. Sí, es salud, y para mí tener un alumnado trans también es una gran oportunidad de crecer como ser humano. Mi hija entró en el colegio siendo el niño con un vestido. Tenía 3 años. Y ella solita, pues ella vino un día a casa y me dijo: oye, mamá, ¿qué es ser maricón? Tenía 3 años y medio, es que suena feo. Y yo, bueno, ¿y quién te ha dicho eso? Pues se lo dijo el padre de un amigo que había ido a casa y había dicho: mi amigo tal lleva un vestido. Y ahí empezó ella a darse cuenta de que ser diferente puede producir rechazo, ¿no? Otro día le dijeron, también menos de 4 años, que si no se ponía un pantalón no jugaban con ella. Y tú sabes lo que ella dijo. Dijo: ¿por qué las niñas se pueden poner pantalón y los niños no nos podemos poner un vestido? Una lógica aplastante. Una lógica aplastante. Bueno, la sigue teniendo con 10 años mi hija, Y el profesorado muchas veces, en vez de ver una oportunidad, pues mira para otro lado. Y se pierde la maravillosa oportunidad de conocer a unas personas que tienen tanto que mostrarnos y que nos enseñan tanto en el día a día. Pero yo creo que miran para otro lado por desconocimiento, claro, por ignorancia. Sí. Algunos, no quiero generalizar. Porque ahora mismo mi hija tiene un tutor que no está mirando para otro lado. Y eso también hay que agradecerlo. Una pregunta, ¿y cuando el rechazo no está fuera de casa, sino que está dentro de casa? Porque habréis encontrado familias que han tenido situaciones de rechazo intrafamiliares, ¿no? Porque, bueno, me pongo a pensar, la generación de mis padres les cuesta trabajo abrir la mente, son menos plásticos, ¿no? También la nuestra igual, también adolece de ese problema, ¿no?
Pero, ¿qué ocurre cuando pasa dentro de una familia? Poner límites. Tienes que acompañar a tu hijo, respetarle, que se sienta respetado y que sienta que mamá, papá, la figura que le está acompañando, lo va a defender, porque no tiene voz para defenderse delante del tío, de la abuela o del primo que viene y le dice X. Entonces yo creo que es cuestión de límites. Pero dolorosamente hemos estado acompañando a familias donde no existía ese acompañamiento, además por alguno de los progenitores, y que precisamente la otra parte usaba, bueno, no sé si podemos usar la palabra esta violencia vicaria, pero sí como arma, ¿no? Como arma arrojadiza de es que tú estás transexualizando. Algunos de los progenitores echándole la culpa al otro de que su hijo o su hija había hecho el cambio, ¿no? Es tu culpa, sí. Y entonces es muy doloroso, muy, muy doloroso cuando ves que una personita está arrancando, está sacando sus alas, está queriendo salir y por ver ese panorama dentro de su casa ya no sabe bien qué responder, se hace en su cabecita como cuando estoy con mi padre tengo que responder unas cosas, cuando estoy con mi madre tengo que responder otras cosas. Claro. Es doloroso. Claro. Y ahí la asociación, ¿qué consejo le da a las familias? Aparte, tú has dicho, Gloria, y me quedo con esa frase, hay que poner límites, que saber decir hasta aquí se llega, ¿no? Pero ¿qué otros consejos le dais a la familia? Pues yo creo que muchas veces con nuestro propio ejemplo podemos enseñar a los demás. Porque a lo mejor en el caso de padres separados, un padre, voy a decir un papá, pero puede ser también una mamá, que no respeta, a lo mejor llega un momento que ve realmente a su hijo y ve que su hijo es, cuando le tratas con la identidad que siente, cuando le respetas, cuando le escuchas, ¿no? Y a lo mejor puedes tardar tiempo, pero igual cuando dejas aparte tus conflictos como pareja y te centras en tu hijo, realmente te das cuenta que es que no es que tu mujer o tu exmujer le esté dejando ponerse un vestido, porque nadie es trans porque le dejen ponerse un vestido. Es lo que hemos dicho al principio, uno nace y uno sabe quién es, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces con nuestro propio ejemplo podemos hacer que la otra parte evolucione, vamos a decirlo así. Bueno, pero y el resto de la sociedad también, porque con cualquier comentario fuera de lugar que se haga si no se valida, perdona, eso no es así, deberías pensarlo 2 veces antes de hacer esa afirmación, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice la mayoría cuando en realidad no debería ser así. Y eso es lo que está pasando con las redes sociales. Y las redes sociales están siendo, no sé cómo las veis vosotras, pero yo creo que dan más perjuicio que beneficio, y ahí debemos estar para enseñarles a utilizarlas bien, porque las minorías, las personas vulnerables siempre son carne de cañón, como decía antes, ¿no? Pues para eso también las redes sociales ya sabemos que puede ser algo que perjudique, pero también puede ser beneficioso. Y os animo a seguir páginas como las de Crisalis, por ejemplo, o Fertenérides, que es un colaborador de la Asociación Arcoiris, que tiene un montón tiene como hecho como una biblioteca de queer. Queer, para quien no sepa lo que es, viene del inglés, viene como a ponerle la etiqueta a todo lo raro, a todo lo que se sale de la norma, pero que bueno, hoy en día la verdad que cada vez más se va normalizando todo lo que sea diferente, divertido también, porque lo diverso también es divertido y también... Entonces, bueno, pues ante eso el algoritmo ya sabemos cómo funciona. Si vamos caminando por las redes
y yéndonos por perfiles que son más respetuosos, pues siempre nos llevarán a mejor término. Y ahí jugamos un papel las familias que podemos, independientemente de que sea adolescencia, trans, cis, como sea, pero podemos irles aconsejando pues diferentes formas de entender la vida, la sexualidad y todo. El futuro, mirando el futuro. Ahí ya me acaba de dar en el clavo, ¿no? El futuro pasa por aquí. El futuro pasa por crear contenido, crear espacios seguros. No solo buscarlos, sino crearlos. Ya no solo desde vuestras entidades, sino nosotros los sanitarios, vosotros los profes. Tenemos que crear esos espacios. Espera, que te llevo el micrófono. Yo soy Auxi, trabajo en el colegio aquí de Casares y sí que me gustaría decir o dar mi opinión sobre el tema que estabais hablando. Primero agradecer siempre a María estas jornadas y demás, y el tema me parece pues fundamental, ¿no? Con respecto a nuestra formación, sí que la vamos teniendo y sí que la tenemos, pero también quiero decir que no se nos deja hacer nuestro trabajo. En el currículum está reconocido y por ley sí que podemos trabajar y tratar estos temas, pero cada vez, y lo digo, tenemos más miedo a tratarlos, y lo digo abiertamente. Aquí en nuestro colegio lo tratamos y hasta ahora lo hacemos, ¿cómo decir?, porque queremos y porque sabemos que la ley nos ampara. Pero sí me atrevo a decirlo, que hay muchos compañeros que en su centro no lo van a tratar con esta libertad o esta seguridad, porque hay muchas familias que se atreven a coger un teléfono y decirte: a mi hijo lo saca de esa clase porque en ese taller no tiene por qué participar, o ¿por qué estáis haciendo esto? Entonces las familias se creen con el poder o el derecho de decirle al maestro qué tiene que darle a su hijo. Y lo que no saben es que por currículum estamos amparados por la ley, pero a veces también os lo decimos, cada vez tenemos más miedo. Y dice, tú me decías, los libros no cambian, los contenidos no cambian, pero es que ya no nos atrevemos. Y sí que os comprendo que como madres podáis tener miedo al trato que puedan recibir vuestros hijos dentro del colegio, a lo mejor con respecto a los compañeros. Y os digo una cosa, el problema no está en los compañeros. Los niños son los más inocentes de este mundo y es lo más bonito del mundo. Lo mejor de este mundo son los niños. El problema está en las casas, porque los niños ven a sus compañeros como niños y lo normalizan. Ellos no ven esa diferencia. Que mi compañero viene con una falda, sea niño o niña, a ellos les da igual. Ahora, si yo llego a mi casa o cuando vienen a recogerme a la puerta del colegio y esa madre o padre hace el comentario de mira cómo viene tal, eso ya es otra cosa. El niño sí escucha. O lo que hablamos los adultos delante de ese niño o niña, eso ya es diferente. Y eso es lo que marca al niño, que luego en clase pueda decir, oh, tú eres esto. Si no lo dijéramos los adultos, ese niño no crecería con eso. Entonces el problema lo tenemos fuera. Y os digo, para nosotros está siendo cada día no más fácil, más difícil. Yo en el Colegio Blas Infante estoy desde el año 2004 que entro y salgo. Permanente estoy desde el 2009. Y os digo que cada día es más difícil que María entre en la Semana de la Salud con temas de sexología. Y os digo que en la secundaria vamos a ver con cuántas llamadas me puedo encontrar que llamen a jefatura diciendo ¿qué estáis dándole a mis niños? Yo creo que deberíamos mirárnoslo y es preocupante. Cosa que antes los padres, las familias, pues tenían más confianza con lo que les dábamos a los hijos. Entonces, pues quería decir esto, a lo mejor me estoy excediendo, pero que intentamos hacer lo que podemos. Me han sacado niños de clase. 20 años que llevo haciendo educación sexual en el Colegio Blas Infante y ahora me están sacando niños de clase. Nosotras estamos totalmente de acuerdo con lo que has dicho. De hecho, a mí me han dicho eso en el colegio. Es que si digo eso, me van a llamar padres, me van a decir cosas. Por eso hay que seguir visibilizando, haciendo formaciones, acudiendo a manifestaciones, pedir el respeto, que se amparen los derechos reconocidos y que se vayan ampliando y que por ley sea un derecho que en una escuela un profesor sea libre de decir, pues eso, de poder tratar estos temas.
Hola, nosotras pertenecemos a la Asociación de Crisalis y yo quería solo mencionar, estoy 100% de acuerdo con usted. Mi hijo es adolescente, sí ha pasado con problemas en el instituto de bullying y justo por lo que usted dice, porque el problema está en las casas, ¿vale? Y esos niños escuchan a sus padres, a sus madres, a familiares y lo repiten. Por eso es tan importante que los profesores den esa educación, porque no la van a escuchar de sus casas. Entonces, si los profesores, que entiendo que tengáis miedo y sé perfectamente que hay padres que llaman y se quejan, pero si al final se cede a ese miedo, a esa incomodidad de tener ahí a esos padres, entonces que ya, ¿dónde? Es que ya no hay ningún sitio, porque esos niños, ¿dónde lo van a aprender? Es que no hay. Entonces, no se puede permitir el que influyan tanto, en que estén cogiendo tanto poder en esa educación, que es lo que falta. A ver, el corazón se me va a salir del cuerpo, porque no me gusta hablar en público, pero no me queda otra. Hablando, yo pienso, si desde infantil empezamos con los niños a educarlos en la diversidad, yo creo que cuando los niños lleguen a primaria y terminen, algo hemos sembrado, algo desde el colegio. Por supuesto que las casas es lo primero, pero en el sistema también. Si desde infantil empezamos, en primaria hemos sembrado. O sea que también la educación, pues como decía, que no se cambia, porque no interesa, porque somos minoría y se mira para otro lado. ¿Pero qué pasa? Pero que yo os comprendo, porque ya hasta que no me ha tocado, hasta que no lo he vivido en mis carnes, pues no me he tenido que informarme. Cuando mi niña me lo dijo con 4 años, a mí se me hundió el cielo con la tierra, porque todo lo que pensaba era todo malo. Cuando mi niña vaya a salir, va a venir, le van a dar una paliza. Es humano, es lógico. ¿Y qué me ha tocado? A mí, yo ahora mismo estoy pasando aquí, no un mal rato, porque estoy tranquila porque os veo las caras, pero yo nunca he hablado en público, pero es que no me queda otra. ¿Por qué? Porque es mi niña y me duele. Si a vosotros tuvieseis vuestros hijos, o vuestros nietos, o vuestros sobrinos, no os tocaría otra. Y Crisalis somos un grupo de madres que la que es abogado pues está en el grupo jurídico, la que es médico ATS pues está en la parte sanitaria. Y eso es lo que somos. Yo soy peluquera, pero yo llego, ¿no? ¿Estáis entendiendo? Por ejemplo, lo que quiero decir, cuando ha salido Raúl Hoyo, el médico, que a lo mejor pasa desapercibido, pero de Málaga y de otras ciudades hemos tenido que ir a Granada, porque ese hombre nos mira muy bien a nuestras hijas, nuestros hijos. Y aquí en Málaga muchos han hecho objetores de conciencia. Entonces, a que nuestros niños no tienen los mismos derechos ni que no está como los otros niños, ¿no? Por ejemplo, mi niña no quería no estaba bautizada, no quería hacer la comunión. Digo, pues, ahora, la niña se la antoja, la han hecho todas las amiguitas, pues se la antoja hacer la comunión, vale. Pero mi hija no es como otra. Yo tuve que ir al obispado. El cura decía que la quería bautizar con su nombre registral. Digo, si mi niña no es, esa niña no existe ya. Mi niña es mi niña, ¿tú cómo lo vas a bautizar con un nombre masculino? Y decía que sí. Y claro, yo gracias a la asociación, tú te enteras que en Cádiz, en Sevilla, hay otras niñas que se han bautizado con su nombre sentido. ¿Qué me toca? Moverme, llamar, y gracias a la asociación, y voy donde tengo que ir, porque, claro, lo que estamos hablando es de 2013, hay gente antes que nosotros que ya han dado esos pasos, y eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya desde que mi niña me lo dijo, yo veo jugando en el parque a 2 niños, y pensaba, pues si no lo hace, eres maricón, y yo ya me levanto, espera, que ese maricón, ¿hay algún problema? ¿Hay algún problema con quien te acuestes? No. Digo, ¿entonces algo malo? No. Digo, ¿para qué lo dices? No sé, eso ya viene de la casa. Pues yo ya como madre pues tengo que pararlo, esas cosillas. Pero nada, yo quería dar mi punto de vista y que más o menos sepáis y mi aportación. Fantástica. Bueno, yo solamente quería puntualizar, agradecer a este público maravilloso, porque hablando del miedo, es verdad, el miedo está ahí, y últimamente el vuelco que ha dado la sociedad, el miedo está ahí. Ahora mismo estamos haciendo, las compañeras que hemos venido, un ejercicio de valentía, porque es que da miedo. Entonces, ¿por qué tenemos que estar las familias solas? Pues aquí todas las personas profesionales que estáis de sanidad,
de educación, podéis respaldarnos sin miedo. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Qué podemos hacer todos los que estamos aquí? ¿Qué queréis de nosotros? Apoyo. Sí. Apoyo. Respeto. María me ha estampado El micro. Te recuerdo que eres socia fundadora de Botica. Soy socia fundadora de Botica y soy miembro también de Crisalis porque, como sabéis todos, tengo una niña trans, ¿no? Y yo creo que ¿qué os pedimos? Pues igual que las estamos acompañando, que las acompañéis y que lo respetéis, ¿vale? Porque yo creo, como os han dicho mis compañeras, el tránsito se hace a diferentes edades, pero cuando te encuentras niños como los nuestros, tan pequeños, que no tienen maldad, que no tienen conocimiento y te dicen, mamá, que soy una niña. Y cuando te ha dicho, mamá, soy una niña, a ti no te sorprende, porque desde que tiene conocimiento te estás mostrando. Ante esa, ¿cómo decir?, esa dulzura, esa inocencia, ¿qué hace? Como decía ella, te pone las manos en la cabeza y dice, ¡ay, Dios mío! Y mira que yo por el perfil profesional, pues yo ya me estaba formando, ¿no? Pero no te toca porque no es tocarte, te viene porque esto es como todo, tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Es una oportunidad de aprendizaje y de acompañamiento. Pero como ya digo, cuando se te da la situación, dices tú, ¡uy, qué cimbroneo a mis estructuras! Pero ¿sabes qué? Que el mayor aprendizaje te lo dan ellos, ellas y ellos. Con su día a día, con sus sentimientos, con su forma de expresarte. Porque yo siempre lo digo, mi marido le decía, cuando ella nos dijo, mamá, que soy una niña, y ella decía, lloraba, papá, pero yo me voy a quedar calva, papá, pero yo me voy a... Que una niña de 4 años, imagínate el sufrimiento para ella, una niña con 4 años, que hay otros niños y otras niñas de esas edades que no se lo plantean, que le iba a salir barba que se iba a quedar calvo, ¿vale? Es que con 4 años... ¿Vale? Y yo creo, claro, a mí me digo, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Porque a mí decían, ¿pero cómo le vas a hacer caso a una niña de 4 años? No es hacerle caso, es acompañarle, respetarla, escucharla, escucha activa, a lo que se vaya dando. Porque yo creo que la infancia es el momento de la vida que creo que todo niño tiene que ser el más feliz porque es la base del adulto posterior. Y si la infancia no la tienes feliz, libre, segura, ¿qué vas a esperar de esa persona, ¿no? En un futuro. Y mi marido y yo echamos a valor y dijimos, pues, al toro. Y como todas, pues tenemos miedo, claro que tenemos miedo, pero ¿qué vamos a hacer? Lo que decía Gloria, es un amor incondicional, es tu hijo, tu hija, tu hija. ¿Y qué queremos todos? Que sean felices. Felices, respetarla. Yo a día de hoy puedo decir, que mi niña está siendo muy feliz. Que a mi niña se la ha respetado. En el colegio, chapó. Yo, hasta el día de hoy, que tiene 8 años, estoy muy contenta. Se la ha respetado. Habrá quien no esté de acuerdo, pero por lo menos me respeta, os respeta. Es que es la base, yo creo que es el respeto. Es muy fácil en todos los temas, la base es el respeto de todo. Cada uno es como es y punto. No solo en este tema, ¿no? El respeto es la base de todo. Yo creo que... Perdona, María. Para que cierre. Bueno, que los adultos somos modelos para los niños, entonces un niño respetado el día de mañana será un adulto que respete. Y como la infancia de hoy va a ser lo que ha dicho María, los adultos del futuro, pues estamos construyendo una infancia respetuosa, que el día de mañana pues esperemos que sean adultos respetuosos y que ojalá algún día no tengamos que hacer, otras madres tengan que hacer formaciones sobre las infancias trans porque sean infancias pues como las de cualquier otro niño. Un gran aplauso para todos, todas, todes. Todes. Gracias, Casares. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberles ayudado a comprender mejor y a empatizar con el colectivo diverso. Y recuerden que les esperamos la próxima semana aquí, en la onda local de Andalucía, desde Radio Casares, en La Botica. Hasta entonces, cuídense mucho.